Primero que nada, tenemos una escala de severidad radiológica. Esta escala se denomina Rale. Es en base a la radiografía de tórax. Se debe dividir a la mitad a nivel de los cilios y posteriormente en 4 cuadrantes cada pulmón. Cada cuadrante va a representar el 25% y va a equivaler a un punto. Si es menor al 25% es un punto, si está entre el 25 al 50% la lesión va a equivaler a 2 puntos, de un 50 a 75% 3 puntos y más del 75% 4 puntos. En estos ejemplos que les voy a mostrar, en el pulmón del lado derecho la lesión abarca un cuadrante que equivale al 25%. En el pulmón izquierdo no hay lesión, equivale al 0% y el total de los dos pulmones sería un punto. En este otro ejemplo, la lesión abarca 2 cuadrantes del lado derecho y abarca un cuadrante del lado izquierdo. Es decir, el pulmón derecho abarca 2 puntos, un 50%, y el pulmón izquierdo abarca un punto, 25%. En total de la suma serían 3 puntos. En este otro ejemplo, el pulmón derecho abarca un cuadrante que sería el 25% y en el pulmón izquierdo abarca 3 cuadrantes, que sería un 75%. En total sería un puntaje de 4. Y en este otro, fíjense que en el pulmón del lado derecho se abarcan con los 4 cuadrantes y en el pulmón del lado izquierdo al menos se abarca 3 cuadrantes. El pulmón derecho es más del 75% que equivale a 4 puntos y el pulmón izquierdo un 75% que equivale a 3 puntos. La suma nos da 7 puntos. Entonces se clasifica normal, equivale a 0 puntos, leve de 1 a 2 puntos, moderada de 3 a 6 puntos y severa más de 6 puntos. Entonces es una escala de severidad que se llama Rale. ¿Cuáles son las lesiones compatibles? Las lesiones compatibles con COVID son opacidades focales. Estas opacidades focales se observan en la periferia del pulmón. Hay un aumento de la densidad difuso, lo que conocemos como vidrio despulido o vidrio deslustrado. También podemos observar patrones intersticiales focales o patrones intersticiales difusos. Asimismo, patrones alveolares intersticiales, que es un patrón mixto entre el patrón alveolar y el patrón intersticial. Y si no recordamos cómo son los patrones pulmonares, vamos a dar un repaso rápido a estos patrones. El intersticio es el tejido conectivo que rodea las unidades alveolares, es decir, es el soporte del pulmón, el esqueleto del pulmón y es un compartimento no aéreo. Podemos encontrar en múltiples partes del pulmón como las paredes alveolares, el espacio subpleural, el intersticio peribroncovascular, el intersticio centrilobulillar y también tenemos intersticio intralobulillar y en los septos interlobulillares. Como ven, es el tejido que da soporte a todas las unidades alveolares pulmonares. Cuando hay un patrón intersticial lineal, observamos las líneas B de Kerley. Estas líneas B de Kerley van a ser unas líneas pequeñas de 1 a 2 centímetros, van a estar perpendiculares y en contacto con la pleura. Y también podemos observar líneas A. Estas líneas A son líneas grandes de 2 a 6 centímetros, van a ser oblicuas y se presentan en una distribución parailiar.
En este ejemplo observen aquí en la periferia las líneas B, que son líneas pequeñas que están pegadas a la pleura, y en esta imagen del lado derecho las líneas A, que son oblicuas y que están parailiares y que son líneas un poco más largas. Entonces este es un patrón. En este patrón es un patrón intersticial lineal difuso porque vean la distribución de todas las líneas, que es una distribución no homogénea y hay un incremento de las mismas. También aquí tenemos patrón de... El patrón alveolar se representa al aire de los alveolos, que es reemplazado por un exudado o un trasudado. Pueden ser infiltrados bilaterales, pueden ser multifocales y confluentes cuando ya hay áreas de consolidación. La fase inicial se llama vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Ahora bien, los hallazgos tomográficos. Tenemos hallazgos tomográficos típicos, que son opacidades múltiples en vidrio esmerilado, periféricos y basales, un engrosamiento vascular o un patrón empedrado o en forma de adoquín desordenado. Y también tenemos hallazgos atípicos, como opacidades en vidrio despulido, pariliares, apicales y linfadenopatía, cavitaciones, calcificaciones, patrón nodular, árbol en gemación, masas o engrosamientos pleurales. Pero estos son hallazgos atípicos. La escala que nos ayuda en la evaluación tomográfica se le llama escala CORATS, que es una escala de sospecha de COVID. El CORATS 1, en donde no hay sospecha cuando los hallazgos tomográficos son normales o sin anormalidades infecciosas. El CORATS 2, que nos da una sospecha baja porque las anormalidades son consistentes con infecciones no COVID. El CORATS 3, que es una sospecha indeterminada por hallazgos tomográficos no concluyentes. El CORATS 4, que es una sospecha alta porque son anormalidades sospechosas de COVID-19. El CORATS 5, con una sospecha muy alta con hallazgos típicos de COVID-19. Y el CORATS 6, en donde ya hay una PCR positiva. En este artículo, el doctor Gattinoni nos presenta dos fenotipos diferentes de hallazgos tomográficos, que eso es muy relevante. El patrón L, que L proviene de la palabra low, es una que representa una baja elastancia, es decir, una distensibilidad cercana a lo normal. Indica que la cantidad de gas en el pulmón es casi normal. Una baja relación ventilación-perfusión, es decir, que la hipoxemia está explicada por pérdida de la regulación de la perfusión y de la vasoconstricción hipóxica, pero la presión arterial pulmonar está normal. Un bajo peso pulmonar porque solo hay densidades en vidrio despulido, primero van a ser subpleurales y en las fisuras pulmonares, y un bajo pulmón reclutable, es decir, la cantidad de tejido no aireado es baja y consecuentemente la reclutabilidad es baja. Aquí tenemos una imagen de un patrón tipo L con solo vidrio despulido subpleural y habitualmente en las bases, pero si se fijan todavía no progresa a ser un problema. Aquí tenemos predominio subpleural también de vidrio esmerilado ya en una característica normal, pero todavía subpleural y en las regiones basales y difusas. Pero ¿qué pasa con este patrón L? El patrón L, que está caracterizado por un aumento del edema, si este edema continúa incrementando, aumenta el peso del pulmón y hay presencia de atelectasias. El volumen del gas, que en el pulmón era un volumen de gas adecuado, empieza a disminuir. Disminuye el volumen tidal, empieza la disnea en el paciente y hay un empeoramiento del cuadro. Y pasa. El patrón H proviene de la palabra height, que significa una elevada elastancia, que disminuye el volumen de gas por incremento del edema, un aumento del shunt derecha-izquierda debido a que hay un aumento de la perfusión del gasto cardíaco al tejido no aireado. Hay un aumento del peso pulmonar por un incremento del peso del pulmón en magnitud con respecto a la severidad del SIRA y un elevado pulmón reclutable,
porque hay un incremento en la cantidad de tejido no aireado y esto incrementa la capacidad de responder al reclutamiento. Vemos así que el patrón H ya tiene zonas de consolidación, habitualmente en las zonas posteriores, y cumple todos los criterios de Sira. Hay hipoxemia, hay infiltrados bilaterales, hay una disminución de la distensibilidad respiratoria, hay un incremento del peso pulmonar y hay un alto potencial para que estas unidades pulmonares sean. La relación PaO2-FiO2 en el pulmón tipo H, que vemos solo vidrio esmerilado, no se altera. Las unidades Hounsfield se cargan hacia la izquierda, que representa que hay mayor pulmón aereado. Sin embargo, en el patrón H ya hay más zonas de consolidación. En las regiones posteriores hay una caída de la distensibilidad, una caída de la relación PaO2-FiO2 y las unidades Hounsfield se cargan más hacia la derecha porque hay un pulmón, mayor cantidad de pulmón no aireado. Ambos patrones van a tener acotaciones diferentes en cuanto a la ventilación mecánica, pero esto lo voy a abordar en una sesión posterior. Muchas gracias.